lo que es la descomposición y lo que es convertir. Toda esa parte la hemos visto prácticamente en un momentico. Miramos el concepto de lo que es intersección, lo que son líneas verticales, lo que son líneas horizontales. Miren que incluso ya nos metimos un poco esa parte de geometría. Ahora vamos a ver la geometría como tal. Aquí estamos viendo entonces el concepto de línea, ¿cierto? Que podríamos decir la misma que línea es una sucesión de puntos y puede tener un límite. Si nosotros le ponemos segmentos, o puede ser una línea de carácter indefinido. En estos momentos tenemos una línea vertical, ¿cierto? Ahora, líneas paralelas, cuando tenemos una línea enfrente de la otra, serían líneas paralelas. Si yo hago esto y cambio de número, tengo que tener en cuenta las parejas ordenadas. Si yo en vez de 2 cojo el 3, esto ya no es una paralela, porque son dos líneas que en algún punto se van a encontrar. Ya se convirtieron en ese campo, se van a encontrar en cualquier momento, ¿cierto? Entonces el niño aquí aprende mucho ese concepto porque tiene las parejas y él sabe que las paralelas se deben ubicar con números iguales, ¿cierto? Entonces el niño aquí aprende mucho ese concepto porque tiene las parejas y él sabe que las paralelas se deben ubicar con números iguales, con pares 3 o 4 para que no se puedan encontrar. ¿Listo? Entonces ese concepto ahí también se trabaja muy bien. Trabajar el concepto de línea oblicua, ¿cierto? Ya es cambiando el número a otro. De líneas secantes, cuando ya se encuentran, cuando yo pongo aquí un número, cuando yo pongo ahí una línea recta y la atravieso con otra, ¿cierto? Y a la vez estoy trabajando el concepto de lo que es ángulo. Aquí podemos ver claramente un ángulo recto que tiene 90 grados. Podemos también trabajar claramente el concepto de ángulos adyacentes, que es el ángulo que está el opuesto o el ángulo que está al lado de ángulos adyacentes. Cuando variamos, abrimos un poquito el ángulo, uno de los 90 grados, podemos también trabajar claramente el concepto de ángulos adyacentes, que es el ángulo que está el opuesto o el ángulo que está al lado de ángulos adyacentes. Cuando variamos, abrimos un poquito el ángulo, uno de las aristas, también podemos trabajar lo que es el concepto de vértice. Un vértice es el punto que genera un ángulo y lo hace generalmente cuando dos líneas se empiezan a abrir. Concepto de vértice, concepto de arista con los otros lados, ¿cierto? Cuando lo abrimos, así como está ahí, estamos variando la altura del ángulo. Un ángulo de más de 90 grados ya me va a generar un ángulo obtuso, ¿cierto? Que es cuando el ángulo empieza a abrirse. Y depende de la abertura del ángulo de 2 grados. Cuando empezamos a cerrar el ángulo, entonces lo transformamos en un ángulo agudo y lo empezamos a cerrar. Aquí estamos trabajando claramente el concepto de ángulos en geometría, que también es un poquito complejo trabajar en el tablero, muy práctico. Aquí lo estamos trabajando de una forma mucho más práctica. Cuando empezamos a cerrarlo, podemos trabajar también el concepto de triángulos. Si vamos a trabajar el concepto de triángulos, entonces tenemos que tomar desde este extremo hasta este extremo, teniendo en cuenta que son 10, tomamos este y lo dividimos en 2, que serían 5, para formar entonces un triángulo equiláteral, cuando sus 3 lados son iguales. Triángulo equiláteral, que se compone también de 3 ángulos. Es importante decirle que estos son ángulos, que la suma de los ángulos internos me va a dar 180 grados, que es la mitad de la circunferencia, me va a dar 180 grados. Y que por tal razón los ángulos externos van a sumar otros 180 porque quiere decir que tenemos la circunferencia completa. Podemos trabajar el concepto de ángulo llano también, que son 180 grados. Bueno, en fin, mucha cantidad de cosas. El concepto de lo que es cuadrado, que también lo podemos hacer atravesando cuerdas, jugando con cuerdas. Triángulo, cuadrado, rectángulo. Podemos decirle al niño también que esto por ejemplo, es una pregunta. ¿Esto es un cuadrado? ¿Es un cuadrado? Un rectángulo. Un rectángulo. Pero resulta que un rectángulo también es un cuadrado. ¿Sabe por qué? Por los ángulos. Porque si partimos desde el concepto de que el cuadrado es una figura que tiene 4 lados, ese también es un cuadrado entonces, porque tiene 1, 2, 3, 4. Exacto. Ahí es donde hacemos la diferencia entre cuadrado y cuadrado rectángulo. El cuadrado perfecto será un cuadrado que tiene sus 4 lados iguales. El cuadrado rectángulo es un cuadrado que dos de sus lados se alargan, pero también es un cuadrado. En geometría también son iguales es un cuadrado. de los en dos. Exacto, también es un cuadrado, porque un cuadrado, la palabra lo dice, tiene 4 lados.
Una figura geométrica Es un cuadrado de 4 lados. Cuando son iguales es un cuadrado perfecto, cuando son desiguales se transforma en un rectángulo. Y miren que los conceptos tan claros como eso los podemos ver tranquilamente en la ledina. Bueno, ese es como todo el trabajo de lo que es la ledina con cuerdas. Ahora, la cajita también, donde sacamos todas las partes de la ledina para trabajarla, nos sirve para trabajar todo el concepto de conjuntos. Como podemos ver, aquí tenemos el conjunto de las unidades, el conjunto de las decenas, el conjunto de las centenas y el conjunto de las unidades de mil. Cada uno corresponde a un conjunto donde podemos trabajar noción de conjuntos, intersección de conjuntos entre ellos, unión de conjuntos, conjunto unitario, conjunto vacío. Es una cantidad de cosas que podemos trabajar partiendo directamente desde acá. Clasificación. Es muy importante trabajar a los niños en básica primaria todo lo que tenga que ver con clasificación, que ellos aprendan a clasificar. ¿Cómo lo hacemos acá? Es muy fácil. Paseamos todo lo tiramos acá y empezamos para que el niño empiece a clasificar por colores. Y empiece a clasificarlo por colores. Los verdes, empieza a mirar cuáles son los verdes.